Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a los diálogos ambientales virtuales 2021 organizados por la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. En esta oportunidad, para conmemorar en este mes mundial del medio ambiente, el Día Nacional del Geólogo, que tuvo lugar el día de ayer, 9 de junio. Así que felicitaciones, Jorge, y van, digamos, nuestros saludos desde la municipalidad para todos los geólogos de la provincia. Voy a admitir a alguien que está entrando. Bueno, la geología, ¿qué es la geología, Jorge? Es una ciencia que estudia la Tierra. La verdad que es un concepto cuando normalmente preguntan así, que es una cuestión, digamos, propia digamos, de entender una ciencia tan amplia y tan rica, uno medio que dice, ¿por dónde empiezo? Digamos, ¿por qué lado de la geología o cómo defino la Claro, geología? Y vos porque sabés que encima como que tiene muchas ramas, que ahora cada vez más, ¿no es cierto?, se van, o especializaciones de la geología. tal cual. Y vos sabés que en uno de los cursos que doy, yo creo que es en la asignatura Hidrogeología, hay una cuestión de que me gusta mucho, digamos, la parte histórica. Y, Claro, y vos, la geología se va definiendo como ciencia a medida de que ese conocimiento intuitivo que tenían los antiguos observadores, le han ido dando forma y han ido entendiendo toda esta serie de procesos que involucran a la ciencia. De manera que cada uno ha ido generando como una razón para definir, ¿no es cierto?, cuáles eran estos cambios que se producían en el paisaje, las formaciones que estaban frente a, que eran objeto de observación. Entonces, se fueron definiendo, se fue armando el concepto de geología al paso del tiempo, hasta llegar, digamos, vamos a decir así, a un concepto técnico científico que la define a la ciencia. Así que después de semejante cantidad de observaciones y de aportes a la ciencia, se termina definiendo la geología prácticamente en dos renglones, ¿no? Como es el estudio de la Tierra. claro, Entonces, tanto claro, en tus antecesores para que alguien me defina qué es el estudio de la Tierra, pero obviamente claro, uno tiene claro, y que, todos los, claro, involucra todos los procesos naturales que ocurren, la tal cual, composición, la estructura, los recursos naturales que se extraen de la tierra, y digamos, todos los exactamente. procesos que ocurren, como te decía, y que, bueno, involucran o tienen efecto, un impacto en Sí, el sí. ambiente, ¿no es cierto? Y, y como toda ciencia en este caso, sobre todo las ciencias naturales, han avanzado mucho, porque básicamente se están rompiendo algunos paradigmas de la productividad y se está pensando más en una cuestión, o sea, volver a lo natural, volver a lo ambiental. Y esto tiene mucho que ver. Las ciencias naturales, vos lo sabés porque sos bióloga, tienen una gran incidencia en el pensamiento actual. Y eso es realmente como muy interesante porque eso desarrolla las actividades, desarrolla mucho la geología, la biología, la botánica, y nos genera más campo de acción, es decir, Claro, las tenés más especializaciones y las oportunidades, subespecializaciones. claro, comienzan a tener más oportunidades aquellas personas que se dedican a las ciencias naturales, a las ciencias de la Tierra específicamente. Y eso está muy bueno, en definitiva. ¿Por qué? Porque Claro, es volver a un conocimiento ancestral y tratar de mejorarlo con un componente ambiental muy fuerte, que es el que se está claro. generando. Entonces, sobre la base de eso, digamos que se potencia, como que vuelve otra vez vamos a decir, a revalorizarse carreras Ujú, que en algún momento han sido como muy deprimidas, ¿no es cierto? claro. Así que, Bueno, con bueno, gusto. después de esta introducción, Sí, que más o ya menos. Bueno, te voy a presentar bueno, para el diálogo ambiental de hoy, desde el Departamento de Promoción Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, invitamos a Jorge Escalante, quien es licenciado en Geología, egresado del Instituto Miguel Illo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, diplomado en Gestión Ambiental de la Universidad Católica del Norte de Chile, magíster interdisciplinar en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Tucumán,
Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la Cátedra de Geología de los Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería. Es socio gerente de la empresa WIE, Sociedad de Responsabilidad Limitada, consultor nacional para estudios de impacto ambiental, registro número 481, y técnico de la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Así que bueno, bienvenido Jorge. Bueno, estamos atentos a tu charla. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que quiero agradecer básicamente al equipo que es el organizador de los diálogos ambientales. A mí me permiten con esto participar de una manera como un amigo de la casa, ¿cierto? En este ciclo de exposiciones y de charlas. Y la verdad que, bueno, quiero tratar de aprovechar esta oportunidad para poder charlar acerca de un tema, el cual yo creo que tiene actualidad, que es un tema que probablemente tenga conceptos que en muchos casos están como tergiversados, porque justamente no todo el mundo puede conocer de todas estas cuestiones, sobre todo cuando hablamos de cuestiones geológicas, de cuestiones históricas. Y esto es una breve descripción, es decir, una breve presentación sobre las observaciones sobre la evolución histórica del paisaje de San Salvador de Jujuy. Claro, sí, como que en una hora no da, en 40 minutos no da para extenderse demasiado, pero por lo menos tener información general, que es el objetivo de los diálogos ambientales, claro, llegar al ciudadano común y lograr que se interesen. Y trabajar sobre algunas cuestiones conceptuales, digamos, como para poder también ubicarnos, digamos, de qué punto estamos hablando, y esto trato de que sea lo más abarcativo posible, porque, como veo, muchas veces el público es diverso y tiene diferentes orientaciones y necesitan tener, vamos a decir así, una base conceptual que sea clara. Así que, bueno, te quería decir que quería presentar esto en una muy breve exposición, observaciones acerca de la evolución histórica del Valle de San Salvador de Jujuy. Y a su vez después charlar o definir cuáles son sus productos de ese proceso y cuáles son los riesgos asociados a esos procesos, es decir, o a esos productos. Porque básicamente nosotros por ahí tenemos una idea de que la evolución de un paisaje se genera en un periodo de tiempo en donde nuestra percepción temporal lo puede abarcar. Y nosotros los geólogos, los estudiantes de geología, ya van formando conceptos que van mucho más allá de esa percepción temporal y comenzamos a hablar hasta livianamente de millones de años, es decir, empezamos a tener una capacidad de interpretación que va mucho más allá de nuestra propia percepción temporal. Entonces, por eso, queremos tratar en primer momento de definir, ¿no es cierto?, qué es la evolución del paisaje. Y eso lo vamos a hacer a través de este cuadro, un pequeño cuadro simplificado, y nos introducimos, ¿no es cierto?, en ese concepto y analizamos todos estos componentes. Posteriormente a esto, vamos a hacer un hincapié en la percepción del tiempo, justamente lo que les estaba hablando recién, acerca de lo que es la percepción temporal, ¿no es cierto?, de esta variable tan importante, sobre todo en la geología, y después tenemos que acotar esa variable temporal para introducir dentro del concepto de evolución a un escenario que sea, digamos, mucho más acotado. En este caso, el Valle de San Salvador de Jujuy. Por supuesto, después comenzamos a analizarnos y lo hacemos a través de algunas preguntas. ¿Cuál es el proceso, la evolución del valle? Y tomando, para este caso, vamos a decir variables que son representativas, es decir, empezamos a hacernos preguntas sobre el proceso para determinar cuáles son aquellas variables que son más representativas. Una, el tiempo. Otra, los factores modificadores de este paisaje. Otro tema puede ser cuestiones que estén relacionadas básicamente al tipo de materiales. Entonces, volviendo al tema, digamos, después de haber hecho un pequeño resumen de lo que va a ser la charla, no nos tenemos que olvidar, obviamente, de las conclusiones, ¿no es cierto?, que vamos a tener, y sobre todo
ver cuál es la incidencia de la presencia humana, es decir, el factor humano, que en muchos casos para nosotros no es tan determinante. Sin embargo, las actividades humanas cotidianas o de la historia reciente nos están demostrando que existen cambios y que se producen cambios justamente a raíz de esta propia actividad humana. Bueno, un poco entrando en lo que es el tema conceptual, digamos, ¿qué es la evolución del paisaje? Si nosotros tenemos que definir una evolución paisajística, cómo evoluciona el paisaje, cómo la defino, yo digo que es básicamente una sucesión cronológica de eventos naturales que producen cambios, ¿sí? Es decir, todos estos eventos de diferentes tipos, estas variables, ¿no es cierto?, que son en general eventos naturales, y en esto tengo que ser como claro y preciso, son eventos naturales. Después vamos a ver cuál es la incidencia, ¿no es cierto?, de la mano del hombre, es decir, la actividad antrópica en esta evolución del paisaje. Pero en lo que corresponde, digamos, al concepto puro de evolución, ¿no es cierto?, decimos que es esa evolución de eventos naturales que producen cambios. Esos cambios pueden ser a nivel continental, pueden ser cambios regionales y también pueden ser cambios locales. Sucede que muchas veces los cambios continentales traen aparejados cambios regionales y cambios locales, obviamente por una cuestión, digamos, de transferencia de cambios y por la magnitud de esos cambios. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, que todos estos conceptos, ya sean continentales, regionales o locales, no están separados ni son estancos unos con respecto a otros, sino que son muchas veces coexistentes, pero nosotros tratamos de diferenciarlos. Básicamente porque nosotros tenemos que registrar esos cambios, ¿sí? Todos esos cambios tienen algún registro, tienen algún producto que nosotros ahora lo vemos. Cambios históricos estoy hablando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los materiales componentes, ¿sí? Como por ejemplo la deformación en algunas rocas, las fallas, algunos contactos. Ya vamos a ver qué es cada una de estas cosas. O también sobre las geoformas presentes, es decir, por ejemplo, formas o geoformas de origen fluvial, como por ejemplo los abanicos aluviales, las terrazas fluviales, o algún tipo de depósito que no sea fluvial, un depósito eólico. Toda esta evolución constituye un proceso que tiene una continuidad histórica. Es decir, si bien esta foto de la primera diapo es como una cuestión muy estática, donde yo marco cuáles son algunas variables, tengo que pensar que este concepto se tiene que trasladar en la historia. Es decir, es un concepto que tiene una continuidad histórica y que en muchos casos puede también tener, vamos a decir así, una ciclicidad histórica, ¿sí? Entonces, sobre la izquierda, ahí tengo una flechita que dice... ¿Una qué, perdón? ¿Una qué? Una continuidad histórica y una ciclicidad, es decir, se producen ciclos no te entendí. que son continuos. ¿Se escucha bien? Ajá. Bueno. Sí. No, pero no te había entendido bien. Se cortó un poco justo el sonido. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Entonces, sobre la izquierda tenemos el factor tiempo. ¿Y por qué lo pongo hacia la izquierda? Porque realmente tiene que tener un abordaje el tiempo para que nosotros podamos determinar a partir de ese abordaje cuál es la importancia que tiene tanto en nuestra percepción temporal como en la percepción histórica del tiempo. Entonces, eso es muy importante determinar y eso los geólogos, los estudiantes de geología lo saben. ¿Por qué? Porque justamente nuestro trabajo se enfoca mucho más allá de lo que temporalmente podemos observar, ¿sí?, de nuestra percepción de nuestra vida, digamos. Fíjense ustedes cómo, por ejemplo, los productos de esa evolución geológica, esa evolución en el tiempo del paisaje, sobre todo con algunas cuestiones que están relacionadas a las deformaciones de rocas, a las fallas, a los contactos, son notorias en el paisaje. Es decir, yo a la izquierda tengo un pliegue, es decir, ese pliegue ha sido o es el producto de una fuerte compresión sobre materiales y que han producido ese tipo de deformación. Evidentemente, no podemos hablar de una cuestión local en este caso, básicamente porque estas fuerzas que han actuado han sido generalmente a nivel continental, fuerzas compresivas que han actuado durante muchos millones de años y han generado estos paisajes.
En el otro caso, por ejemplo, en las fallas, ese mismo tipo de rocas o rocas con diferente competencia, es decir, con diferente capacidad estructural, no resistieron justamente de esos procesos de deformación, entonces producieron algún corte, algún fallamiento para poder aliviar tensiones. Entonces, estas cuestiones que las vemos nosotros en el paisaje, que son muy visibles y que para los geólogos son muchas veces ejemplos que son realmente muy lindos para estudiar y para ver, son justamente estos productos de este tipo de procesos que están relacionados, ¿no es cierto?, con los materiales componentes. También podemos ver, si se quiere, una foto que es también más nuestra, que es justamente la pollera en la quebrada de Humahuaca, en donde podemos ver una serie de colores y una serie de depósitos en realidad que están en una sucesión, y esa sucesión es una sucesión cronológica de eventos que han depositado esos materiales a través del tiempo. Es decir, cuando nos paramos frente a uno de estos lugares o vemos una de estas fotos, estamos viendo historia geológica. Y esa historia geológica obviamente está trascendiendo nuestro límite temporal. Entonces tenemos que tener una capacidad diferente para interpretar el tiempo, para poder definir o para poder entender cuáles han sido esos procesos que me han generado este tipo de productos. Con respecto a las geoformas presentes, podemos ver, por ejemplo, algunas geoformas que provienen de la actividad fluvial. Este es un ejemplo, digamos, cuando uno muchas veces dice, este es un ejemplo del libro, porque lo que me está diciendo acá es que todo el material ese que se ha depositado al pie de ese cerro o de esa sierra ha provenido justamente de la destrucción y de la degradación de los materiales de la misma. Está muy claro que esos depósitos se han ido generando por incisiones de muchos tiempos, de muchos años, ¿cierto? Y me han generado un determinado tipo de formas. Es un producto muy claro de lo que sería una actividad fluvial. Otro tipo de geoforma es justamente en las terrazas fluviales, por ejemplo, que nosotros ya sí tenemos como que vamos familiarizándonos más, porque sí la hemos visto alguna vez. Sabemos que este tipo de depósitos son depósitos que deja el río cuando tiene algún tipo de creciente y me deja un depósito tabular a los bordes, que después nosotros hasta muchas veces gente que no es de la geología sabe que se trata de una terraza fluvial. Se trata de un banco dentro de un proceso de evolución del río. Podemos tener también este tipo de materiales, en donde tenemos un depósito de material muy fino y que por encima de ese depósito hay una nueva, digamos, reactivación de los procesos erosivos y de sedimentación que me han generado otro tipo de materiales. Entonces, la gran variedad de materiales que tenemos en la zona o en la corteza nos permite hacer como una especie de composición de todas esas cuestiones. Entonces decimos, evidentemente hubieron fuerzas, hubieron factores que han determinado, ¿no es cierto?, o que han generado a lo largo de esa evolución una serie de productos. Esos productos pueden o no estar en condiciones estables o pueden estar sujetos, ¿no es cierto?, a efectos más erosivos, a cambios que puedan ser, digamos, más rápidos en el tiempo. Pero, como les había dicho hace un rato, es muy importante que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es el tiempo. Y para eso, yo quiero que veamos un par de cuestiones relacionadas al tiempo. Y básicamente nosotros decimos que la evolución histórica de un paisaje desde el punto de vista de la geología involucra un periodo de tiempo que en general supera los límites que podemos imaginar. Y esto es básicamente debido fundamentalmente a lo exagerado que puede resultar cuando uno habla de una evolución histórica o una evolución geológica que puede durar millones de años. Es una cuestión que muchas veces parece como fantástica, parece de fantasía. Entonces, esa cuestión, ese tratar de entender ese concepto de lo que es la evolución del paisaje en el tiempo geológico, ya nos está hablando o ya nos está poniendo
por lo menos millones de años de por medio. Entonces, imagínense la cantidad de procesos, la cantidad de actividades, la cantidad de variables que han intervenido en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿cómo entender todo ese tipo de sucesos, todo ese tipo de articulación de variables a lo largo del tiempo para que podamos definir un producto que lo vemos hoy? Entonces, sí es importante poder definir, o por lo menos tener una idea de cómo funciona el tiempo en la historia geológica, ¿sí? Muchas veces decimos entonces que el problema es de la asimilación de la inmensidad temporal, aflora cuanto más retrocedemos en el tiempo. Es decir, cuanto más alejada queda la escala a la que tenemos que extrapolar esta percepción temporal que tenemos. Si nosotros decimos 1.000.000 de años, como una cuestión simple, como una cuestión hasta sencilla, imagínense si decimos 10 millones, 100 millones, 500 millones de años. Muchas veces no podemos ni escribir siquiera ese número. Entonces, imagínense la cantidad de eventos, la cantidad de factores que han ido modificando todo este paisaje a lo largo de esta historia geológica para mostrarnos los materiales que hoy los vemos, hasta yo diría, de manera estática. Después vamos a ver que no es tan así, pero estamos viendo una foto de lo que ha sido un proceso de millones de años. Entonces, sí es importante que hagamos, digamos, hincapié, que nos paremos un poco y redefinamos lo que es el tiempo en la escala geológica o en la historia geológica. Básicamente, si volvemos al tiempo, nosotros también podemos decir que el mismo tiempo también juega un papel fundamental en este escenario actual, el planteado por esta presentación, que es el valle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también tenemos que acotar, ¿no es cierto?, toda esta gran superficie y llevarla a un límite en donde por lo menos podamos definirla y podamos verla, para que podamos comprender justamente todas las actividades que a lo largo del tiempo se han generado en una pequeña superficie acotada, ¿sí? Es decir, también como a nivel continental o como a nivel regional, se han generado cambios. Y estos cambios son los que obviamente tenemos que comprender hasta donde comienzan nuestros registros. Es decir, una cosa es la observación de campo, en donde podemos ver una terraza, un afloramiento, un pliegue, una falla. Y otra cosa es desde cuándo comenzaron esos registros que nos permiten a nosotros hacer una estimación acerca del tiempo de generación. Y esto es muy importante, porque ese material que yo estoy viendo en ese momento ha sufrido una serie de cambios. Imagínense, no de cientos de años, de cientos de miles de años, en el mejor de los casos. Y digamos, ese tiempo ha generado una serie de procesos en donde estamos viendo solamente una fotito de la historia. Y tenemos que comprender todo un proceso evolutivo de cientos de miles de millones de años. Entonces, obviamente que nuestro registro comienza con una nueva observación y tenemos, por supuesto, la facilidad ya de tener o de contar con tecnología que ya nos permita hacer observaciones de tipo regional sin movernos, si se quiere, de un gabinete. Pero bueno, la idea es tratar de acotar, ¿no es cierto?, llevarlo al escenario actual planteado, que es el valle, para comprender todos esos cambios producidos en esta región y que a lo largo del tiempo ya ha sido formando, modelando el paisaje, obviamente, como dije recién, hasta que comienzan estos registros. ¿Qué hacemos entonces? Si nosotros definimos una unidad de estudio, ¿sí? Yo quiero definir esa unidad de análisis, entonces digo el valle, desde Yala hasta Palpalá, por ejemplo, y entre la Sierra de los Perales y la Sierra de Claros. Yo estoy definiendo una unidad de estudio a la cual voy a analizar en función de toda la serie de procesos que han tenido otra escala, pero que también han incidido en este pedacito de terreno que yo quiero ponerme a estudiar. Entonces voy a empezar con mis preguntas. ¿Desde qué tiempo tengo que considerar yo para analizar ese proceso evolutivo del valle? Le pongamos un tiempo, 50 años, 100 años, 1.000.000 de años. Es decir, en esa escala de tiempo voy a tener una serie de elementos, una serie de
eventos, no elementos, una serie de eventos que me van a generar cambios en el valle, cambios en esta unidad de estudio. Cuanto más nos vayamos, más capacidad de análisis y más cantidad de eventos vamos a tener que incorporar a nuestro análisis para definir cuál es la situación actual. Muy importante. Cuando comenzamos a ver cuál es el factor que modifica más esta unidad de observación, estoy hablando ya más bien de factores, digamos, de tipo erosivo, climático. Entonces yo creo que tengo que definir dentro de esa evolución cuál ha sido el factor que me ha generado todos estos productos que estoy viendo hoy. Es decir, el valle se conforma por determinadas geoformas. Bueno, esas geoformas, ¿quién les dio origen a la geoforma? ¿Sí? ¿Cuál es el factor más incidente para que esas geoformas estén presentes? ¿Sí? Después de esto, pienso, ¿cómo va a evolucionar? Es decir, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo va a evolucionar nuestro paisaje desde esta perspectiva temporal que tenemos? Es muy importante porque van a entrar en consideraciones el factor humano. El factor humano, dentro de esta evolución del paisaje, me va a generar una incidencia que no la tengo dentro de lo que es la evolución natural del paisaje, que también la tengo que considerar. Y en este caso, pongo la presencia humana, el desarrollo, el proceso de urbanización, ¿son factores a tener en cuenta en la evolución del paisaje? Es decir, si yo tuviese la oportunidad de viajar en el tiempo unos 50, 60 mil años atrás, no estaría San Salvador de Jujuy, no habría, digamos, no habría un núcleo urbano asentado, y tendría que imaginarme un paisaje absolutamente natural y solamente modelado y generado por estos factores, digamos, incidentes en la creación del valle. Pero ¿qué pasa? Yo estoy hablando desde un punto a una determinada edad y bajo ciertas condiciones a las cuales no las puedo dejar de lado, es decir, las tengo que considerar. Entonces tengo que saber también si dentro de esa evolución el proceso de urbanización, es decir, el factor antrópico va a tener, digamos, va a tener importancia en la evolución de ese paisaje, es decir, cómo sigue la historia. ¿Sí? Y después, finalmente, tengo que determinar cuáles son los productos de ese paisaje, cuáles son los productos de esta unidad de estudio, de esta unidad de análisis, y cuáles son los riesgos. Y ahí, otra vez, no tengo otra... Jorge, sí. ¿A qué le llamas productos del paisaje? Sí, los productos son normalmente las formas que están presentes en el paisaje, ¿sí? Es decir, la claro, que sierra. pueden ser por los fenómenos naturales o por la acción del hombre. Exactamente. Consideramos Bien. dos cosas que tienen que estar muy claras. Primero, que la evolución del paisaje dentro de un contexto histórico geológico involucra una serie de procesos naturales, ¿sí? Que esos procesos naturales pueden ser de escala continental, regional o local. Eso lo hemos dicho al principio. Si son de escala continental, sin ninguna duda que va a generar efectos a escala regional y obviamente a escala local. Entonces, si yo pienso que tengo un evento a escala continental, tengo que retroceder en el tiempo para ver cuáles son aquellos efectos modeladores del paisaje que han tenido incidencia continental. ¿Sí? Como por ejemplo, podemos hablar, a ver, los geólogos van a entender un poquito más, pero por ejemplo se producen como fases orogénicas, es decir, nuevos movimientos, reactivaciones a nivel continental que me generan nuevas cadenas montañosas, me generan nuevos valles, cuencas, en donde se comienzan a depositar todos los materiales provenientes, ¿no es cierto?, de esas zonas recientemente elevadas, pero estamos hablando de periodos de 200, 300 millones de años, con lo cual medio que nos vamos medio mucho para hacer el análisis de un punto como es el valle, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver bien desde qué punto en el tiempo podemos encarar y analizar este proceso evolutivo. Uy, papá, ¿cómo pasa el tiempo? Hablando de tiempo.
Primero, veamos, ¿desde dónde partimos? ¿Sí? Entonces vamos a tomar como punto de partida en el tiempo en el cual se depositaron los sedimentos más viejos en el valle, los cuales están representados en la mayoría de los perfiles que están expuestos en la ciudad. Perfiles son todos esos cortes que nosotros vemos en donde se puede ver los materiales, las rocas desnudas que están, sobre todo en cortes verticales o subverticales, y podemos ver como ciertas franjas. Esas franjas corresponden a bancos, a depósitos que se han ido generando en una secuencia, ¿no es cierto?, geológica histórica. ¿Sí? Estas rocas, por ejemplo, a las cuales nosotros vamos a tomar como punto de partida, tienen una edad promedio entre 7 y 17 millones de años. Apenas, digamos, son nuevitas, podemos decir. Y esto tiene obviamente una secuencia sedimentaria que llega hasta unos 250.000 años antes del presente. Si vemos ahí en el mapita, vamos a poder ver que hay una zona que es lila y otra zona que es amarilla, sin cremita, digamos, y una zona que está en blanco. Nosotros no vamos a tomar esas rocas que están en lila, porque esas rocas representan un basamento mucho más antiguo, mucho más antiguo, y el cual, si bien nosotros podríamos tomarlo como objeto e incorporarlo, ¿no es cierto?, en nuestro análisis evolutivo del valle, tendríamos que hacer un análisis mucho más largo en el tiempo, y eso involucraría muchos más cambios que han tenido incidencia regional. Sin embargo, tratamos de identificarlos o de tomar, solamente vamos a tomar la parte cremita, digamos, que es la base. Esa es la base del Valle de San Salvador de Jujuy, que son depósitos terciarios que tienen, ¿no es cierto? Estas rocas tienen una edad de 17 hasta 7 millones de años, depende de todos los procesos que atravesaron esas rocas en el proceso, digamos, de depósito, de plegamientos, de erosiones, es decir, una serie de actividades a lo largo de todos esos millones de años. Si bien nosotros tomamos como base de análisis, mejor dicho, como límite de análisis, los depósitos terciarios, podemos ver o podemos estimar o podemos, proponer, ¿no es cierto?, un proceso evolutivo del valle que tenga como factor principal o modelador del valle la actividad fluvial. Entonces, claramente podemos ver, digamos, dentro de ese proceso que vamos a llamar un proceso de incisión permanente, ¿sí? Una incisión permanente significa que todo ese valle, por alguna razón, está elevándose respecto de la capacidad erosiva que tiene el río. Con lo cual, a medida que pasa el tiempo, se van generando estos depósitos, como estábamos viendo al principio. Se nos generan depósitos de terrazas a ambos lados del cauce por el mismo proceso de incisión, y también comienza a degradarse la sierra, es decir, comienzan pequeños efectos que me producen el arrastre del material desde las zonas altas hacia el valle, hasta el quiebre de la pendiente. Por supuesto, podríamos hacer 3 o 4 bloques más como para tratar de explicar más claramente ese proceso evolutivo, pero básicamente la idea es que nosotros podamos tener una cierta visualización de lo que sería el valle actualmente, ¿no es cierto?, con una estructura positiva hacia el sur, que sería el Cerro Claros, con una serie de 2 o 3 o 4, depende de los autores, de terrazas fluviales que se han ido generando a lo largo del tiempo, y sobre el margen izquierdo, en donde sería la Sierra de los Perales, donde sería el barrio de los Perales, una serie de abanicos que han ido creciendo, han ido aportando material y han formado lo que se llama abanicos coalescentes. Esta idea, digamos, esta historia o esta propuesta de evolución del paisaje tiene que estar siempre refrendada, vamos a decir así, con algún estudio de tipo científico. Es decir, capaz que yo soy muy bueno dibujando, pero esto no representa una evolución histórica del valle. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos para tener una idea de esto? Recurrimos a los antecedentes. Y después de los antecedentes recurrimos a la observación directa.
como para determinar si es verdad o si es factible o si es creíble, ¿no es cierto?, esta propuesta de evolución del paisaje. Entonces, por supuesto que esto tiene que llevar un estudio científico o sobre base científica que puedan determinar el mejor modelo evolutivo del barrio, del valle, ¿sí? Pero en realidad, como para ser ilustrativo, trato de poner, digamos, estos tres bloques de diagrama con la idea de ver cómo es la configuración actual del valle. Y es un poco lo que decía hace un rato Cristina, es decir, ¿cuáles son los productos? Bueno, los productos de esa evolución en este caso van a ser las terrazas, los tres niveles de terraza, los abanicos aluviales coalescentes, estos productos que son justamente la incisión en la sierra, que va generando cada vez mayor cantidad de aporte de depósitos. Entonces, ya estamos hablando de que sabemos de qué tipo de materiales vamos a hablar, o por lo menos qué tipo de materiales vamos a analizar, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el factor actual que modifica más nuestra unidad de observación. ¿Estamos? Si nosotros decimos, a ver, ¿cuál sería el factor más incidente del modelo del paisaje? Y tenemos la suerte de contar con una herramienta tecnológica como es el Google, y lo que hacemos es solamente hacer una visión de lo que sería el valle. Y claramente podemos ver que el valle ha sido modelado básicamente por la actividad fluvial. Es decir, todos los procesos erosivos y de sedimentación que actuaron en el valle se debieron básicamente al aporte o por lo menos a la actividad fluvial. Y esto tiene que ver a futuro, o sea, tuvo que ver al pasado, obviamente, porque ha sido un elemento formador del paisaje, claramente. Las terrazas son un ejemplo muy claro de la actividad fluvial, los abanicos aluviales de igual manera. Y fíjense ustedes cómo han ido modelándose las sierras, de manera que queda claramente los rasgos de una actividad fluvial, o sea, de una erosión de tipo hídrico. Entonces, si nosotros pensamos dentro de todos los factores que pueden incidir en el modelado de un paisaje, ¿cuál puede ser el más incidente? Claramente vamos a ver que es la actividad fluvial. ¿Estamos? Por supuesto, cuando vemos esta imagen, ¿no es cierto?, tampoco podemos pensar que si bien esta es una foto, esto va a quedar así. Esto justamente me está generando es un proceso dinámico con una evolución histórica a futuro, con productos que me han generado la evolución histórica del pasado, y esto va a tener continuidad, es decir, probablemente sea una continuidad cíclica, pero sí va a tener continuidad. Entonces, la pregunta siguiente, ¿cómo va a evolucionar nuestro paisaje? Y sin ninguna duda, tenemos que saber que la evolución que podemos esperar, ¿no es cierto?, es la que nuestra percepción temporal nos permita. Esto es más importante todavía. ¿Por qué? Porque la evolución que podemos esperar está dentro de un espacio de tiempo y que está limitado a nuestra propia existencia. ¿Cómo hacemos nosotros para transformar este primer párrafo y llevarlo al campo y llevarlo a un estudio científico? Es decir, con nuestra propia visión temporal podemos ver cuáles son los productos, cuál es la dinámica que ha generado esos productos, cuál es la energía que ha generado esos productos y poder hacer una estimación de cómo va a evolucionar nuestro paisaje. Pero hay una pequeña diferencia. Eso es con la actividad antrópica dentro y que ya cambia. Ahí cambia notablemente. Obviamente, y esto es nada más que a modo, digamos, de anécdota. En este punto, ¿no es cierto?, vale la pena mencionar los numerosos los relatos de personas que tuvieron la oportunidad de ver grandes crecientes, por ejemplo, el río Chico. Hola. Hola, hola, parece que hay una... Por favor, apaguen o desactiven los audios. Después, si quieren, hablamos de fibra óptica, no hay problema. Bueno,
ya venía bien entusiasmado justamente con esto. Pues yo decía que en este Están punto... cerrados los micrófonos. ¿Eh? Que están cerrados los micrófonos, salvo el tuyo, Sí. Jorge, está abierto, el único. O O el de la... Ricardo. No, hay un audio ahí que no escucho bien. Ahí está, ahí se cortó. Ahí está. Bueno, no importa. Voy a hablar un poco más fuerte entonces. En este punto vale la pena mencionar entonces los relatos de personas que tuvieron la oportunidad de ver grandes crecientes del Río Chico, por ejemplo. Es decir, en nuestro espacio de tiempo, en nuestro espacio limitado a nuestra propia existencia, tuvimos la oportunidad, en mi caso lo aclaro, de ver grandes crecientes del Río Chico. Grandes crecientes. Espera un poquito porque me parece que es Ricardo. Ahí, ¿lo llamás? Bueno, gracias. Ahí Listo. está. Bueno, Continuemos, Jorge. bueno, te decía que justamente en ese espacio de tiempo que está limitado a nuestra propia existencia, yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, una gran crecida del Río Chico. Hay chicos que son muchos más jóvenes que tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de presenciar un evento grande, 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 como ha sido el efecto de volcán del arroyo, ¿cómo se llama? El arroyo Filtro, la quebrada de los Filtros. Es decir, hay eventos que dentro de nuestra percepción temporal se nos han presentado como cuestiones extraordinarias. Entonces decimos, bueno, si este evento se repitiese, si tuviese esa ciclicidad de repetirse a lo largo de la historia, obviamente que tendríamos cambios importantes, obviamente, porque son eventos que a lo largo del tiempo geológico me van a sumar miles y millones de toneladas de material arrastrado, cambios notables en la configuración del paisaje, y esto sí tiene que ver, sí tiene que, vamos a decir, que tomarse en consideración para definir cómo sigue esta historia. ¿Sí? A ver, dentro de este tiempo, o sea, dentro de este lapso de tiempo, entonces, tuvimos la experiencia de ver estos eventos que aportaron cambios dentro de un escenario limitado. Sin embargo, obviamente, lejos estamos de poder apreciar todos estos cambios que se van a producir en el paisaje. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde va, digamos, esta pregunta de cómo evoluciona nuestro paisaje? Justamente a la capacidad que tenemos que tener de extrapolar estos eventos que pueden ser extraordinarios en el futuro. Y muchas veces interpretar a través de este tipo de eventos actuales las condiciones pasadas para decir cómo ha sido, cómo se ha comportado o cuáles han sido los niveles de energía que hubo en el paisaje como para generar estos productos. ¿Estamos? Este punto es un punto que siempre va a generar discusión, básicamente porque justamente hablando de cuestiones de tiempo, la mayoría de los cambios en el paisaje se han producido antes de la incidencia del hombre, antes de la incidencia o de los grandes cambios morfológicos en una zona que puede producir, por ejemplo, una urbanización. Entonces, ¿puede entonces la actividad humana producir grandes cambios en el paisaje? Entonces, tomemos como una primera aproximación el asiento y desarrollo de un núcleo urbano, por ejemplo, San Salvador de Jujuy. Si consideramos, ¿cierto?, ese valle, podemos decir que el 90% de ese valle ya está modificado. ¿Por qué? Porque sobre los productos generados en la historia geológica que han modelado el valle, se asienta una ciudad, ¿sí? Se asienta un núcleo urbano. ¿Y eso en qué cambia? ¿Cuáles serían los cambios? Y básicamente, si nosotros volvemos a esta diapositiva y decimos,
que los drenajes naturales se han interrumpido, los cambios de pendiente se produjeron, que han cambiado obviamente, ¿sí? Las obras de infraestructura que se hicieron para contener, por ejemplo, el avance de la actividad fluvial o de los efectos, digamos, hídricos. Entonces, sin ninguna duda que la intervención humana ha cambiado y va a cambiar justamente esos parámetros de evolución del paisaje. ¿Estamos? Entonces, esa capacidad de modificación del paisaje, a eso le tenemos que agregar la actividad humana. Y en este caso, es una actividad que en este espacio acotado de superficie es muy incidente. Está claro que es muy incidente. Claro, eso te iba a preguntar yo, digamos, ¿qué grado de impacto tiene algo que es tan puntual, hablando en los términos que vos estás hablando del tiempo y de las regiones y de las dimensiones, ¿no?, que estás manejando? Pero acá vale una reflexión importante. ¿Por qué cobra importancia si yo pongo una ciudad en un valle? ¿Cuál es la importancia, digamos? ¿Por qué cambia, vamos a decir así, el efecto de evolución? Y básicamente porque ahí comienza a funcionar otra, vamos a decir así, otra ecuación, que es la ecuación del riesgo. Y la ecuación del riesgo básicamente tiene como eje fundamental la presencia humana. Es decir, ¿para qué estoy haciendo yo, o para qué quiero medir, o para qué quiero cuantificar el riesgo, si no es en función del beneficio humano? Es decir, siempre está esta variable antropocéntrica, vamos a decir así, en donde lo primordial, digamos, es la preservación humana. Entonces, efectivamente, yo puedo ver, a ver, no tomemos un evento extraordinario, tomemos un evento natural que me genera un pequeño aluvión y que entra, por ejemplo, cuando yo digo pequeño aluvión, por favor, no tomen que son 2 gotitas, los pequeños aluviones a nuestra escala por ahí son importantes, pero por ejemplo una crecida del río Chijra, vamos al caso, ¿sí? Desborda el canal y me genera una serie de efectos, digamos, sobre las casas, y a su vez me genera, digamos, problemas de inundación de las casas, rotura de Claro, viviendas. sí, todo lo que conlleva eso, las pérdidas Claro, materiales. efectivamente, todo el efecto, ¿no es cierto?, sobre el factor humano. Si ese factor humano no existiese, no tendríamos ni siquiera inconvenientes en tomar una crecida que puede ser cíclica, ¿cierto?, de un arroyo. ¿Por qué? Porque no aportaría en términos volumétricos, no sería más que un pequeño aporte dentro de la evolución de ese paisaje. Entonces, fíjense ustedes cómo cambia, cómo se empieza a modificar esa magnitud del desastre, de la evolución. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar en presencia del hombre. Y justamente todas las obras, toda la infraestructura que se realiza es justamente para preservar esta condición. Por último, cuáles son los productos y los riesgos asociados? Y básicamente yo podría definir 3 tipos de productos. Los provenientes de los tipos de materiales y su disposición. Es decir, los materiales cuantos más viejos estén, van a estar más consolidados, van a tener mejor respuesta estructural, o sea, mecánicamente o geomecánicamente, van a responder más a todos estos elementos, ¿no es cierto?, o a todos estos procesos erosivos o a la actividad fluvial. La disposición también, es decir, si tenemos muchas pendientes, si tenemos formas que sean fácilmente erodables, obviamente que todo este tipo de materiales se va a potenciar, es decir, va a ser mucho más sencillo, o el cambio evolutivo va a ser mucho más notable, ¿sí? Y después, obviamente, las modificaciones producidas por la actividad humana. O sea, no queda ninguna duda que el gran, digamos, el gran protagonista de toda esta historia siempre termina siendo la actividad humana. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros nos vamos millones de años para atrás, generamos obras de infraestructura para 20 años, para 50 años. Y eso, evidentemente, no está muy asociado a lo que sería una evolución geológica. Entonces,
que es lo que nosotros tenemos que definir y tenemos que diferenciar lo que es la evolución natural de lo que es la evolución con la variable antrópica. Entonces, ahí es donde empezamos a definir y donde comienzan a cambiar otras magnitudes, porque una magnitud que antes podía ser insignificante, como por ejemplo un depósito de una terraza, hoy, por ejemplo, puede ser una cuestión catastrófica, ¿sí? Una crecida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Justamente porque la actividad del hombre ha generado, digamos, esa nueva variable en donde tenemos que considerarla dentro de lo que son, digamos, los factores de riesgo, digamos, o la vulnerabilidad, como quieran llamarle, que ya es otro tema, ya entraríamos en otra cuestión. Claro. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos que pensar? Básicamente, que teníamos recién estos 3 puntitos, los provenientes de los materiales constitutivos, la naturaleza de los materiales que conforman el valle, ¿no es cierto? Obviamente estos materiales ya provienen de otra desintegración de otros materiales preexistentes, y los cuales, de acuerdo a su edad, van a encontrar más o menos consolidados, es decir, que esa respuesta que decía recién, esa respuesta geomecánica, ya va a depender de su propia constitución y de ese entramado, vamos a decir, del depósito, ¿sí? También podemos citar, ¿no es cierto?, como otro factor incidente, las pendientes, la cobertura vegetal, es decir, todo lo que conlleva, digamos, esos materiales, digamos, que pueden o no Que estar, sería más digamos, que nada la protección del suelo. ya sería una protección, digamos, adicional, vamos a decir, a los materiales Claro, depositados, ¿sí? claro. Porque también tendríamos que considerar, por ejemplo, el factor tiempo en lo que serían los ciclos vegetales, que es otra cuestión y tiene también Claro. otra magnitud, ¿cierto? La geoforma. Acá solamente nada más que para ilustrar dos fotitos. Eventos. O eventos. El Valle de San Salvador tiene predominancia, ¿no es cierto?, de geoformas que están asociadas a la actividad fluvial. Por obvias razones, ¿no es cierto?, es deducible que la dinámica fluvial va a ser obviamente la mayor responsable de los cambios en el tiempo geológico. Y esto acá, la foto de la izquierda, es una pasada que está en Mariano Moreno, que va a hacer las Rosas, que va por debajo de la autopista. Eso antes, cuando no existía la autopista, eran bajadas de agua, bajadas naturales. Incluso, debo haber documentado en algún momento alguna bajada de agua para el barrio Mariano Moreno, donde generaba realmente procesos de incisión, digamos, zanjones o zanjas, por la velocidad del agua, realmente importantes. Todo Mariano Moreno, Coronel Arias, Kennedy, eran bajadas de agua, eran zanjones. El proceso de urbanización ha ido tapando, ha ido rellenando, ha ido cerrando todas esas vías naturales de descarga de agua y se producen, por ejemplo, estas cosas, ¿sí? Inundaciones con una lluvia que creo que no ha superado los 50, 60 milímetros, que ya es importante. Entonces produce anegamiento digamos, y falta de drenaje natural. Y la otra, obviamente, una foto del río Chico, actual, eso es cuando se ha empezado a caer el murallón antes del puente Argañarás, que ha sido una de las últimas crecidas, pero hay fotos incluso antes que se hagan las playas de estacionamiento, estoy hablando de unos años importantes atrás, en donde el río ocupaba de borde a borde, con lo cual, digamos, toda la infraestructura que pudiese estar montada posteriormente podía ser un factor de riesgo, es decir, no tener la trascendencia en el tiempo. Así que fíjense ustedes lo importante que es cuando no se considera, o lo lamentable, digamos, cuando no se consideran que los factores de mayor incidencia en el modelo del valle es la actividad fluvial. ¿Sí? Bueno, creo que conclusiones. ¿Qué podemos esperar de la evolución del valle? Obviamente, con esto ya sabemos que los efectos más notorios de todos estos cambios morfológicos estuvieron, están y van a estar a cargo de la actividad fluvial. ¿Sí? ¿Podríamos citar algún otro elemento, algún otro factor que fuera Sí, eso te iba modificador a preguntar. del paisaje? Y es posible,
es posible, por ejemplo, algún proceso de reactivación a futuro que me genere otra vez una nueva inestabilidad de materiales y tenga un gran proceso, ¿no es cierto?, de depósitos de materiales. Puede ser, por ejemplo, una reactivación volcánica que me cambie. Hay depósitos volcánicos acá en la ciudad que atestiguan que hubieron eventos volcánicos importantes, ¿sí? Entonces, la parte, digamos, la actividad sísmica, ¿sí? La actividad sísmica de por sí no es modeladora del paisaje, sí, por ejemplo, generaría obviamente efectos sobre la población asentada, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de cambios que pueden ser masivos, no de magnitud, sino masivos, ¿sí? Estos cambios muchas veces justamente no son volumétricamente importantes, adquieren relevancia, obviamente, como habíamos hablado hace un rato, por la presencia humana, es decir, ya empezamos a involucrar el factor El riesgo. riesgo. Exactamente. Y después, finalmente, la actividad humana, obviamente, que es la responsable o puede influenciar los cambios en el paisaje, pero la incidencia es local y obviamente va a estar restringida en el tiempo. O sea, no podemos pensar que la actividad humana va a generar cambios en una evolución geológica. Está claro, ¿cierto? Así que, bueno, básicamente eso es un poco lo que quería desarrollar como casi justo, como exposición, y espero que les haya gustado, les haya servido, y bueno, si tienen alguna consulta, estoy a su disposición. Sí, a ver si hay preguntas, si alguien quiere preguntar algo o comentar algo también. Sí, buenas tardes. Oscar. Muy Sí, hola buena Oscar. la exposición, muy buena la charla, Jorge, es muy conciso todo. Yo quería preguntar es indudable del efecto de la acción antrópica, pero fruto de esa acción antrópica también hay un cambio climático. Así como mencionaba de los grandes eventos, yo no he tenido oportunidad de ver el Río Chico como me cuentan de bote a bote. Sí he visto el Río Grande, aunque no en el nivel de que me cuentan que antes ocurrió, pero sí de orilla a orilla. ¿Incluís como un efecto antrópico la falta de previsibilidad del hombre en el crecimiento? Porque no es algo que le pasa solamente a San Salvador de Jujuy, ¿no? Se ve de que todos los días en las noticias se ven inundaciones. Por ejemplo, veía los otros días de una en España, en el sur de España. ¿Cómo este cambio climático, el cambio de los regímenes sería de lluvias intempestivas, puntuales, afectarían la falta de previsibilidad del hombre en la construcción de las ciudades? Claro, hay dos cuestiones referidas a este tema. Una que es el famoso cambio climático, al cual se le atribuyen el 80, el 90% de todos los males que genera esta situación. Y la otra cosa es saber cuál es la incidencia local de ese cambio. Eso es importante, o sea, poder determinar o por lo menos poder dimensionar con cierta aproximación el efecto del cambio global en este tipo de cuestiones. Otra cuestión es justamente la modificación de los regímenes de lluvia. Es decir, ¿tenemos la posibilidad de echar mano a registros históricos de lluvia? Claro que sí. Podemos hacer un análisis en donde nos digan cómo ha ido evolucionando cíclicamente, ¿no es cierto?, los periodos lluviosos. Pero hay una cuestión más importante también, que ahora, digamos, es como factor incidente, que es justamente la intensidad de la lluvia. Es decir, no tan solo se habla ya, digamos, de los milímetros caídos, sino también ya de la incidencia que tiene la intensidad de la lluvia. Y básicamente, por una cuestión de efecto, digamos, de mayor efecto sobre el medio. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros saber o cómo podríamos estimar si los cambios a nivel global climático pueden afectar un punto como es la ciudad de San Salvador de Jujuy? Solamente
a través de registros, haciendo un análisis. Por otro lado, y es muy importante esto que vos consultás, generalmente, ¿qué se hace? Se proyecta o se diagrama o se definen las ciudades con horizontes temporales propios de nuestra existencia. O sea, yo no voy a hacer, vamos a decir, no voy a generar una obra con un horizonte geológico. Y no, porque Claro. básicamente estamos hablando ya de Imposible. absolutamente diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente se hace un análisis simple, o sea, se simplifica la cuestión, se hace un análisis simple y dice, bueno, acá tenemos una posibilidad de que algún evento extraordinario se produzca en estos 10 años, que me pueda modificar de alguna manera el ámbito en donde yo pretendo generar algo. Entonces, digamos, se proyecta justamente en esa función. Y es justamente lo que se está generando ahora, es decir, este, hay cuestiones como, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo claro, el ferrocarril que se ha hecho en la quebrada. Dicen, no, Jorge, eso lo disculpa, ¿podés, ingleses. podés dejar de compartir la pantalla así vemos todos los participantes? Ah, Dice sí. Adri. Así, dale. Fin. Y ahora, en un apuro, Rubia, no sé cómo es. A ver, Bueno, no importa. ahí Ahí está. está. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando vos decís, antes proyectábamos las obras, no, las han hecho los ingleses o lo han hecho los franceses, son capos los vagos. No tenían variables incidentes como tenemos ahora. Y eso es un elemento de juicio también. Es decir, hace 50 años las condiciones, en la época, sobre todo en la época de lluvia, no eran las mismas que tenemos ahora. Y eso está claro, y yo creo que no hace falta mucho análisis. Entonces, ese cambio, esa condición, sí puede tener algún tipo de relación con lo que sería un cambio global. ¿Sí? O sea, debemos establecer en qué puntito se tocan, digamos, estas dos variables para definir, decir, sí, evidentemente, Claro. un efecto, digamos, del cambio climático global está afectando una ciudad. ¿Sí? Pero como bien decía Oscar hace un rato, esto se da en muchos lugares. Y fíjate vos que hay una cuestión que hay que observarla bien. Este tipo de eventos, digamos, de eventos en donde se producen en forma torrencial, se dan prácticamente en todas las ciudades de la faja andina y en todas aquellas ciudades que tienen, ¿no es cierto?, un relieve pronunciado, que tienen, digamos, una capacidad de drenaje muy fuerte o con mucha pendiente. En otros lados, solamente sube el nivel del agua y se inunda todo. ¿Sí? Entonces, digamos, para el caso los efectos son lo mismo, es decir, hay un problema de riesgo. Entonces, Sí, ahí comento un cachito. sí, Siempre nosotros, digamos, estamos alertando por el tema del Parque Sibisibi, que si bien tiene los estudios, tiene una alerta temprana, nunca olvidar, y lo repetimos muchas veces, nunca olvidar que estamos dentro de una playa que sería parte de un río de montaña y que debemos tener los mismos cuidados que tenemos cuando vamos al campo y estamos cerca de un arroyo de montaña o un río de montaña, o sea, son los mismos cuidados. Comienzan las lluvias y tenemos que salir del área de cauce. claro, es un poco volver al principio. ¿Cuál es el factor, digamos, de mayor efecto modelador en el paisaje? La La actividad parte fluvial. hídrica. Claro. Entonces, justamente las previsiones siempre tienen que estar en función de eso. Pero estamos hablando de Incluso nos previsión. ha pasado que muchas veces, y gracias a las cámaras que están puestas en la central de monitoreo, se ve que comienzan las lluvias y la gente en vez de salir del parque se resguarda debajo de los puentes, porque ahí no llueve, pero no toman en cuenta de que se ponen en situación de riesgo, entonces, digamos, nos avisa y se avisa para que Claro. la policía actúe y los retire debajo de Sí, los sí, sí, puentes. tal cual. Tal cual, así es. Así Como que es. perdemos noción que estamos dentro de un área de río y Exacto. eso debemos seguir educando y debemos seguir concientizando, digamos, a los usuarios de que estamos en zona de Tal riesgo. cual.
Tal cual, así es. Así es. Jorge, y Sí, lo que tiene que ver con los deslizamientos o la remoción en masa, ¿está ligado a esto que vos decías, a esta característica fluvial de la ciudad? sí. Sí, porque había un punto en donde yo analizaba, digamos, cuál es el comportamiento de los materiales. Es decir, pensemos bien en la naturaleza, es decir, la composición de los materiales. Son fáciles de erosionar, son fáciles que se produzca, por ejemplo, un evento como el que decís vos, una remoción en masa, o se produzca un descalce, un deslizamiento de materiales. Bueno, cuanto más antiguas sean las rocas, cuanto más antiguos sean esos sedimentos, más compactados, más consolidados, Claro, y van a tener mayor resistencia mecánica a este efecto erosivo. ¿Sí? Entonces, este, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que tener como ese coeficiente, digamos, de seguridad para generar, para proyectar y para evitar, ¿no es cierto? Supongamos en un futuro, una futura expansión urbana, cuáles serían aquellas zonas, aquellas áreas que estarían más expuestas a este tipo de situaciones. A claro, eso me refería con lo que preguntaba también de la falta de previsibilidad, porque es común ver, lo he visto, cómo en el afán de muchas veces ganar tierra para construir, tapan vías de escape del agua, Sí, porque sí. obviamente el agua tiene una alta energía y busca las vías de escape, y al estar contenida por sus laterales, bueno, va arrastrando todo lo que Sí, tiene sí, en sí, el sí. medio. Sí, Por ejemplo, la foto que mostraba del paso ese por debajo de la autopista, es lógico que pensar, o sería lógico pensar, o a mí me parece lógico pensarlo, de que no dimensionaron bien cómo drenar, o no tuvieron, o quizás cuando dimensionaron, los regímenes de lluvia puntuales, por llamarle de alguna manera, no eran tan importantes como los que se producen, como para que se produzca ese indicamiento de agua, ¿no? tal cual, tal cual. Yo diría que hasta por una deducción lógica, ¿no es cierto? Sin llegar a ser, sin llegar a un estudio específico, vos sabés que si tapás los drenajes naturales, el escurrimiento, digamos, se va a conducir normalmente por las calles. Ujú. A ver, la vía de escurrimiento natural, digamos, va a ser una calle. Entonces, eso puede generar, o sea, potencialmente es un generador de inconvenientes y a su vez, ¿no es cierto?, ya tendríamos que empezar a hablar o empezar a tener, digamos, como factor el riesgo de claro. que puede tener, El digamos, riesgo, la vulnerabilidad y las amenazas, que eso lo podemos dejar para otra charla, Jorge. en otro tema, claro, tal cual, tal cual. Bueno, Así que, linda. Bueno, ya nos Bueno, pasamos un poco con el realmente tiempo. muy linda la charla, así que, y gracias por la participación de todos. Yo creo que está muy bueno seguir con esta dinámica que tenemos, y cada vez, bueno, gracias a Dios tenemos como más gente que se va sumando a este aprendizaje común, digamos, y vamos aprendiendo todos tal los cual. jueves a las 18. Así que los esperamos para continuar con estos diálogos ambientales virtuales. Muy Gracias, Cris, bien. por Bueno, estar todos gracias los jueves. Ricardo, gracias Jorge. A ustedes, muchas gracias por Bueno, aguantarme este me rato. Gracias, hasta comprometo luego. ya para más adelante, otra charla que Bueno, podemos hablar sobre sí, sí, ya. vulnerabilidad, amenazas y riesgos. De Sí, Sonia acá dice, gracias, muy interesante la charla. Me pueden sumar Cecilia Celeste. Buenas Por el tardes. Facebook del Parque Botánico compartimos siempre todos previo, digamos, a los diálogos ambientales, publicamos las charlas que se van a dar, así que solo tenés que poner me gusta en la página del Parque Botánico y ya te van a llegar todas las publicaciones. Para que voy a leer, hay unos chats muy Buenas tardes. interesantes. Quería hacer una Genial. consulta Sí, al profe. claro, sí, ¿Cómo anda, profe? bien. Bueno, respecto a
sobre las cuencas y sobre los riesgos, digamos, cuánto esto puede llegar a influir en las zonas de cultivo, o sea, al desboronarse, al perder terreno, cada vez se van reduciendo, sumado al clima, que quita, digamos, posibilidades capaz de cultivar. Claro, yo considero que por ahí hay una cuestión que hay que tomarla más desde el punto de vista del análisis científico. Es decir, si yo tengo, como dice hace un rato, yo delimito mi área de análisis y yo digo, mira, tal zona va a tener va a ser vulnerable a un determinado tipo de actividad y esa actividad me puede generar, por ejemplo, algún efecto negativo en la parte productiva, por ejemplo. ¿Sí? Este, la pregunta que vos haces probablemente ya esté más referida a los efectos erosivos que puede tener el agua y a un proceso, digamos, vamos a decir, de lavado de suelos o de cambio de materiales que me va generando, ¿no es cierto?, una zona de, digamos, mayores zonas improductivas justamente por el avance del agua. Esto en realidad tiene digamos, una zonificación por zonas de riesgo, por zonas vamos a decir, en donde las condiciones pueden ser muy bajas, medianas o altas para que se produzca este tipo de eventos. Entonces, podríamos hablar de una zonificación general, ¿no es cierto?, del valle, podríamos hablar de una zona general, digamos, de zonificación de áreas de cultivo, como para poder determinar y decir, mira, esta zona puede estar en riesgo hídrico por tal motivo o por obras que se han generado en la cuenca alta y eso me provoca, digamos, algún efecto en mi campo. Entonces, fundamental, definir un área de análisis para que podamos determinar, digamos, cuáles serían aquellas cuestiones que van a incidir en esa área. O sea, siempre también considerando, ¿cierto?, todo el entorno, o sea, generar el escenario para hacer un análisis más preciso. Bien, profe. Y bueno, respecto, digamos, a qué posibles soluciones se pueden dar, porque convengamos que toda la quebrada, incluso hasta acá, estamos llenos de abanicos, y el riesgo de derrumbe y remoción en masa es típico. Así es, sí, la quebrada es, desde el punto de vista geológico, acordate, es un relieve juvenil, es decir, todavía potencialmente tiene mucho material para remover y para aportar a las partes bajas, por lo cual, digamos, es de esperarse que los cambios que se puedan producir en esa zona sean tal vez más notorios. Vamos al hecho concreto, el caso de la luz en Volcán. Volcán. Claro, tuvimos una experiencia de ese tipo que nosotros la consideramos extraordinaria, pero en toda la quebrada hubieron un montón de eventos. Es decir, no tan solo este ha sido, digamos, el más notorio, incluso hasta el más trágico, lamentablemente, pero hay otros que se han producido en la misma zona y por el mismo efecto, es decir, evidentemente la quebrada está expuesta todavía a cambios mucho más importantes por su propia condición, ¿no es cierto? Es decir, condición de aridez, juvenil, que tiene materiales que no están consolidados, que son muy susceptibles a la erosión hídrica o a la erosión de lluvia, entonces seguramente este paisaje va a tener cambios evolutivos más notorios. Claro. Bueno, cerramos entonces. Bueno, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves los esperamos para una charla sobre energías renovables. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Un verdadero placer.